El tema que vamos a ver en esta noche, mis hermanos, se titula Maldiciones generacionales. Esta frase es muy famosa, muy popular en los movimientos evangélicos y las denominaciones. Mucho se habla de este tema en el mundo religioso actual, las maldiciones generacionales. Y a causa de esta enseñanza, bastante abusada y malinterpretada, por cierto, se han generado prácticas desconocidas en la Biblia, como el famoso culto de liberación, como pueden ver ahí en pantalla una toma de ese tipo de cultos de liberación, que se trata de una reunión de prácticas desconocidas en la Biblia, una reunión donde los líderes religiosos oran por los que se encuentran atados y maldecidos para expulsarle los espíritus malignos, y donde hacen todo tipo de actos, a veces hasta absurdos, creyendo la gente que este tipo de cultos los libera ¿de qué? De las maldiciones generacionales, ¿sí? Y oran para liberar a las personas de ciertas cosas que consideran pecados heredados, de lo cual también vamos a hablar en esta noche. Creen que se encuentran atados y maldecidos, y entonces estos cultos buscan hacerles liberación. Se han llegado a prácticas extremadamente absurdas, fuera de lógica. Aquí vamos a mostrar en pantalla, por ejemplo, ese famoso pastor Benny Hinn con su saco bendecido, su saco que tiene la unción del Espíritu Santo, supuestamente, y con él, al golpear con el saco, les expulsa a los demonios y le saca los males a las personas. Hablan de ataduras, maldiciones que los poseen. En dichos cultos se presencian, se contemplan muchos desórdenes emocionales, gritos, llantos, desmayos. Incluso hay algunos donde dan un famoso aceite consagrado que lo venden incluso por televisión. Esta iglesia Pare de Sufrir, y se lo toman y creen que si vomitan están expulsando todos los males. También venden las escobas que barren los demonios de la casa. Bueno, y hay gente que compra esos artículos. La doctrina de la liberación espiritual que pregonan estos grupos religiosos también enseña a las personas que ellos pueden derribar fortalezas espirituales, que pueden hacer declaraciones de poder y decir: yo ato, yo desato, yo echo fuera. Y creen también que pueden incluso hasta atraer sanidad del cuerpo y riqueza material. Se les enseña que ellos pueden hacerle incluso reclamos a Dios. Por ejemplo, una vez veía en televisión que decían: reclamo mi victoria en Cristo. Yo exijo esto, yo ato, yo desato, yo declaro, yo decreto. Incluso se les enseña que tienen autoridad sobre los espíritus y que los pueden reprender y dominar. Y hablan, en una secta escuché una vez, que hablan de poner a su servicio a los espíritus malignos, para que si una persona quiere hacerles daño, entonces esos males, esos espíritus malignos se los envían para que le causen el mal a otro. Judas habló de esto en su epístola. No obstante, Judas, versos del 8 al 10. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y pone de ejemplo el caso del arcángel Miguel. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos, los hombres que desconocen estas cosas, blasfeman de cuantas cosas no conocen, lo dice ahí la escritura,
y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿No les parece que este texto es justamente la descripción correcta y apropiada de las escenas que vimos ahorita en las imágenes que les puse en pantalla? Pero bien, en términos generales, mis hermanos, ¿qué es una maldición generacional? Es la expresión tan famosa en estas denominaciones, una expresión que se ajuste a algo que enseñe la Biblia. Hay que decir que sí, hay que decir que sí, pero no es algo como lo enseñan estas denominaciones. ¿Qué debemos entender entonces por maldición generacional? En el mundo denominacionalista se trata de aquel problema que causa dolor, tristeza, que impide el progreso espiritual de una persona, que impide incluso el progreso de salud de su cuerpo, el progreso material. Y dicen, por más que se esfuerce por salir adelante y progresar en algo, la ruina es inevitable porque está maldecido, ¿sí? Y también se cree que esto se debe, algunos interpretan así, se debe a algún pecado de un antepasado que lo dejó, y dicen, lo dejó atado, o que un espíritu maligno lo persigue y que va a ser así por varias generaciones en la descendencia, en el linaje de sus hijos. A eso llaman maldiciones generacionales. Ahora, es obvio que todo este sistema de culto no es más que un engaño por parte de maestros y líderes religiosos, y aquí Judas está describiendo esta clase de personas. Lo hacen algunos por ignorancia de las escrituras, otros por fanatismo, porque notan que esto causa atracción a la gente, o por generar ganancias deshonestas, por lucro con la fe, de los cuales habla Pedro en su segunda carta, capítulo 2, del 1 al 3. No debemos ignorar, hermanos, que es cierto, hay maldiciones generacionales, pero para entender qué es este asunto, qué es eso, a la luz de la Sagrada Escritura, debemos estudiar cuidadosamente la palabra de Dios, escudriñar la Biblia, examinar esta doctrina en ella, y eso es a lo que los invito. Entonces hagámonos la pregunta, ¿qué es una maldición generacional? Lo primero que debemos observar es que el pecado trae consecuencias serias a nuestras vidas, y no solo a las nuestras. El pecado no solo trae consecuencias sobre nuestras propias vidas, sino también sobre la de nuestros hijos, nietos y bisnietos, y de ahí en adelante. La Biblia habla de Dios visitando y castigando incluso la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo capítulo 34, versículo 7 dice que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero el detalle es, mis hermanos, que la palabra maldición en la Biblia se usa generalmente, porque puede tener alguna otra connotación, pero generalmente esta palabra maldición se usa como sinónimo de consecuencia. No es más sino que una consecuencia o sentencia dada por decreto divino. Eso es una maldición, una consecuencia de un mal acto. O sea, cuando se peca, eso trae consecuencias o sentencias divinas para aquel que comete el pecado, para aquel que infringe la ley. Y espero que, entendiendo qué significa la palabra maldición, notemos nosotros y reflexionemos lo serio que es el pecado. Y hagamos todo lo posible de ahora en adelante por evitarlo. Una maldición es simplemente ¿qué? Una consecuencia por el pecado. Ahora, no se trata de que el pecado se hereda
lo cual puedo decir, creo que algunos se confunden con ese punto, pero no se trata de de heredar el pecado, sino de heredar las consecuencias del pecado, que es algo muy diferente. En Jeremías capítulo 30, verso 11, observen cómo es el carácter del Señor, del Dios Todopoderoso, que dice: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, le decía Israel, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Si ustedes leen todo el contexto, los capítulos anteriores, hay indicios de que Israel se había arrepentido de su pecado de prevaricación, de sus faltas en los días de Jeremías, de sus idolatrías, y Dios le contesta a Israel a ese arrepentimiento, le dice: estoy contigo para salvarte, va a destruir las naciones de las cuales lo esparció, pero miren lo que dice: ese pecado que cometiste no es que porque yo te perdone el pecado, no es que porque te arrepentiste y entonces yo te perdono, no significa que te voy a dejar sin castigo. No te voy a destruir, no vas a ser condenada total y absolutamente, pero sí te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. He aquí lo delicado del pecado. He aquí las consecuencias catastróficas de quebrantar la ley divina, porque muchos hoy día tienen la idea de que el pecado se puede practicar, luego nos arrepentimos, y que cuando la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, eso significa que ya, sencillo, asunto arreglado y no nos va a pasar nada. No, Dios nos perdona, pero mire lo que le dijo a Israel: no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Este texto debiéramos grabárnoslo de memoria para que cada vez que contemplemos el pecado, pensemos en quebrantar la ley de Dios, nos acordemos que aunque Dios nos perdone, habrá castigo, traerá consecuencias. ¿Y qué son las consecuencias? La palabra maldición en la Biblia se usa como sinónimo de consecuencia. Entonces, una maldición generacional de las que hablan las denominaciones, no se trata de algo imposible de quitar o abolir de nuestras vidas. No es un fantasma o espíritu maligno que te asedie o que sea el causante de tus desgracias, como lo ve el mundo denominacionalista y sectario. No se trata de un conjuro que necesite de chamanes, brujos, rezanderos o ritos evangélicos para ser cortados de tu vida. Eso no son las maldiciones generacionales. Caer bajo maldición es simplemente estar obligado a sufrir las consecuencias de un pecado. Cuando la Biblia habla entonces de maldiciones, realmente se está refiriendo a experimentar consecuencias por las faltas cometidas. Dios, siempre que ha dado su ley a los hombres, hermanos, decreta bienaventuranzas, premios, galardones, bendiciones para los que obedezcan, pero también decreta castigos, consecuencias, maldiciones, juicios sobre los desobedientes. Yo les invito a leer en la ley de Moisés cómo era el asunto. Deuteronomio 28 del 1 al 8, que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aquí vienen las bendiciones. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad,
bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito, versos 6 y 7, serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Y Jehová enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero miren el verso 15 lo que dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas, que dice el texto, maldiciones, que bien lo puedes cambiar por consecuencias, son términos sinónimos. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones o consecuencias y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. 21 y 22, Jehová traerá sobre ti mortandad, lo baterirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor y con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Ahora, ahí continuando con la lectura, desde el verso 38, nos saltamos algunos textos cruciales, pero los animo a que se lean todo el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Bendición, maldición. Las maldiciones son consecuencias que vienen en la vida de los individuos a causa de sus pecados cometidos. En Efesios capítulo 6, yendo ya al Nuevo Testamento, vemos también bendición y maldición sobre los hijos obedientes o desobedientes. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y mire la bendición, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bien se puede interpretar que si se hace lo contrario, si se desobedece a estas ordenanzas, lo que sucede es lo contrario, es decir, te va mal en la vida. Y habla de la vida en este mundo. Ahora, esto tiene una lógica, esto tiene sus razones, porque si un hijo, voy a poner un ejemplo, si un hijo es malcriado, no obedece a sus padres desde pequeño, es desobediente, se enseñó a vivir en desobediencia, pues cuando ya entre en su edad adulta y tenga que defenderse por sí mismo en la vida, le va a ir mal. No va a ser capaz de obedecer las instrucciones o las leyes de la empresa a la cual entre a trabajar, y lo van a despedir porque se crió así en desobediencia. Le va a ir mal y no va a ser bendecido sobre la tierra, sino que vendrá esa maldición, esa consecuencia de que va a tener una vida no muy próspera. Miren, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, verso 10, texto muy conocido, ¿no? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, esto tiene un marco profético, tiene también una sentencia divina,
cuando dice todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, eso realmente, esa maldición empezó a regir o a cobijar a los que una vez, a partir del momento en que Cristo muere en la cruz y esa ley quedó abrogada. Antes de la cruz, guardar la ley era una bendición y lo acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 28, pero después de la cruz, desde que quedó abrogada la ley de Moisés, los que oyeron el evangelio, entraron al reino de Cristo, a su iglesia, si se regresaban a la ley, iban a estar bajo maldición. Y dice, escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, sufre consecuencias. Ahora, ¿cómo a partir de la cruz en adelante era que, o qué consecuencia, qué maldición iba a sobrevenir a partir de la cruz en adelante sobre los que se aferraran a la ley? Vamos a la historia. Los escritos históricos que nos describen la destrucción de Jerusalén nos cuentan que los romanos asediaron la ciudad de Jerusalén, la rodearon. Tito y su ejército con todos los romanos rodearon la ciudad de Jerusalén. Adivinen en qué día, en una Pascua. Eso es lo que narra el historiador Flavio Josefo, en una Pascua. Pensemos lo siguiente: si un cristiano, si a uno convertido en Cristo se le había predicado que ya no tenía que observar las ordenanzas de la ley, sino que a partir del momento de su conversión tenía que guardar las leyes de Cristo, lo que el nuevo pacto contiene, que tenía que estar allá en Jerusalén en una Pascua. No tenía por qué estarla observando. Si ese converso, y en el caso particular de los judíos, un judío se convertía a Cristo y entendía que la ley quedó abrogada, iba a entender que no tenía por qué ir a Jerusalén a observar la Pascua judía. No tenía por qué ir a observar. Si hacía caso de las instrucciones de Cristo, iba a ser bendecido en el sentido de que no iba a perecer en la destrucción de Jerusalén y de todo el estado judío. Pero los cristianos que se convirtieron al Señor, que se bautizaron y luego apostataron porque volvieron a la ley, porque se dejaron convencer de los judaizantes, pues en esa Pascua en que los romanos destruyeron Jerusalén, el templo y toda Israel, perecieron. ¿Por qué? Porque no acataron la voz de Dios, la voz de Cristo, al despegarse de la ley y empezar a guardar es la nueva ley, la ley de Cristo. Por eso este texto dice que todos los que dependan de las obras de la ley, eso es después de la cruz, ya estaban destinados a sufrir esa consecuencia, iban a perecer, y justamente todo cristiano apóstata pereció en esa catástrofe. Entonces, entendemos así, comparando este texto con el marco histórico, que las maldiciones son realmente consecuencias por pecar contra Dios. Gálatas 1:9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, sea maldito, o sea, sufra las consecuencias. ¿Qué consecuencia? Su alma se pierde, se condena. Las consecuencias están descritas en Gálatas 5, versículo 4, que dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Se desliga de Cristo, cae de la gracia, y pues lo que le espera es la condenación de su alma. Asimismo, el que rechace a Cristo se va a condenar, y dice 1 Corintios 16, verso 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, es decir, maldito, es decir, está destinado a sufrir la consecuencia del castigo eterno. ¿Por qué? Porque el Señor viene, dice 1 Corintios 16, 22, viene para juicio y en ese momento será condenado. Y ese maldito significa que sufre la consecuencia de separarse de Cristo. Romanos 9:3, porque deseara yo mismo ser ¿qué? Anatema. ¿En qué sentido? Ser maldito, dice Pablo, o sea, separado de Cristo. Esa es la mayor maldición, es morir sin Cristo.
por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Bueno, aquí Pablo hace una hipérbole realmente, porque él amaba a Cristo sobre todas las cosas, pero sentía dolor por sus hermanos, los que son israelitas según la carne, los que son del pacto, de las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Léanse Romanos capítulo 9 del 1 al 5. Y él lamentaba que los israelitas en su mayoría hubiesen rechazado al Mesías. El pueblo de Israel rechazó a Cristo, y dice Pablo que ama tanto a sus compatriotas, a sus hermanos en la carne, que él mismo deseara estar destinado a esa condenación y morir con ellos en la destrucción de Jerusalén. Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pero no, obviamente Pablo no hizo eso, era una hipérbole para manifestar su dolor por ellos. Pero entendemos aquí, en estos textos, que ser malditos es estar destinado a sufrir las consecuencias de los pecados. Observen Apocalipsis capítulo 21 del 7 al 8. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. En ese texto vemos las bendiciones, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que no es literalmente un lago de fuego, sino que es, o sea, que representa la muerte segunda. Así como el pan es el cuerpo, así como la copa es la sangre de Cristo, pues así esa figura de lenguaje, un lago de fuego y azufre, es la muerte segunda, la separación definitiva delante de Dios en el día del juicio. Y observemos también Apocalipsis 22 del 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá maldiciones, consecuencias, que las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, entonces Dios quita de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Se refiere a sufrir consecuencias por los pecados. Los que no buscan a Dios, los que añaden o quitan al libro, pues sufrirán consecuencias. Esas son las maldiciones bíblicas, esas son las maldiciones bíblicas. En muchas otras partes de la Escritura, ser maldito, ser anatema, significaba que esa persona estaba destinada a sufrir las consecuencias de sus malas acciones, de sus pecados. Y a la vez significaba o implicaba que Dios tiene sus ojos puestos en esa persona para castigarlo y apresura incluso las consecuencias para que las experimente prontamente. Miremos el caso de Caín. Génesis capítulo 4 del 10 al 15. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano. Recuerden que el alma está en la sangre, según Levítico 16, versículo 11, ¿no? El alma de la persona está en la sangre, y pues lo que realmente clamaba a Dios era el alma. Ya estaba muerto Abel, clamaba su alma porque lo mataron, así como en el libro de Apocalipsis, en el quinto sello, las almas de los que habían sido decapitados clamaban a gran voz y decían, Señor, ¿hasta cuándo no vengas nuestra sangre? Bueno, dice en los versículos del 11 al 13, ahora pues, maldito seas tú de la tierra. ¿Significó esto que un espíritu maligno o un fantasma iba a perseguir a Caín? ¿Significó esto que algún mal le sobrevino en el sentido místico, como lo explican las denominaciones cuando leen la palabra maldito, maldición? No. Significa que estaba destinada a sufrir consecuencias. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Qué era la maldición en este caso? Un castigo, consecuencias por sus malos actos. Así que mis hermanos, cuando la Escritura dice que Dios maldice, es que
destina consecuencias, trae castigos por causa de esos malos actos. 14. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me matare, cualquiera que me hallare, me matará. Tenía el temor Caín y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será. Observen cómo cambia la expresión, mientras en el verso 11 dice maldito, aquí dice será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Si alguien me pregunta al final de esta lección, hermano Germán, ¿cuál fue la señal que Dios le puso a Caín? Mentiroso sería yo si respondiera algo. No lo sé y la Biblia no nos dice por ningún lado. Las cosas secretas pertenecen a Dios. No lo sabemos. Hay interpretaciones sobre esto, pero son cosas no reveladas y hasta ahí nos contentamos con el pasaje. Cuando la Biblia dice, vamos a resolver la siguiente pregunta. Cuando la Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres sobre sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación, lo leímos en el libro de Éxodo ahorita al principio. ¿Qué significa eso entonces? Porque ¿será que Dios castiga o trae castigos por el pecado? ¿Se hereda el pecado? ¿Enseña eso el texto? No. La Biblia no enseña, mis hermanos, que los hijos hereden el pecado o que sus almas, oído, sus espíritus, sus almas, se manchen por causa de los pecados de sus padres o de sus antepasados, o que Dios los tiene por culpables del mismo delito. No, la Biblia no enseña que el pecado se hereda. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Y más claro no puede haber otro texto en la Biblia que nos muestre detalladamente que el pecado nos hereda. Esto derrumba la doctrina calvinista y católica del pecado original. Además, es una doctrina absurda y trae sus contrariedades. Por ejemplo, si fuese cierto que el pecado se hereda y que nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva, esto trae consecuencias exegéticas. Por ejemplo, se puede concluir que Jesús entonces tuvo pecado porque tuvo que haberlo heredado. No es que nació de María y María tiene una genealogía desde Adán, entonces Jesús tuvo que haber heredado el pecado. ¿Esto qué conllevó a la Iglesia Católica? En vez de corregir el garrafal error doctrinal de la doctrina del pecado original y la herencia que se hereda el pecado, pues inventaron otra doctrina pues para seguir sosteniendo su error. ¿Qué doctrina se inventaron? La Inmaculada Concepción de la Virgen María, que ella nació sin pecado por un milagro o intervención divina, cosas de las cuales la Biblia no menciona. Pero yendo a las escrituras, Ezequiel 18:20 nos dice que el pecado no se hereda. Ahora, esto es muy diferente a que las maldiciones puedan ser generacionales, o sea, las consecuencias de nuestros pecados pueden recaer sobre nuestros hijos, aunque ellos, nuestros hijos, delante de Dios, en sus almas, estén limpios. Me explico mejor, no se hereda el pecado, pero sí podemos heredar consecuencias del pecado. Otra explicación mejor, si tengo un hijo y un hijo muere en su niñez, 5 años, se enfermó, murió en su niñez, él se salva porque es un ser limpio y no heredó ni mis pecados, ni los de mis abuelos, ni tatarabuelos. No, él no heredó el pecado, pero si el niño nace, no se muere, puede heredar las consecuencias de mis pecados. Y voy a ilustrarlo con varios ejemplos. Los hijos pueden nacer con enfermedades que sus padres adquirieron por llevar una vida desordenada. Eso es una maldición, eso es una consecuencia del pecado anterior de los padres. Los hijos, por ejemplo, de adictos a las drogas inyectables como la heroína,
nacen con malformaciones y hay mucha evidencia de esto. ¿Por qué el niño nació con malformaciones? Porque sus padres consumieron drogas y sufrieron esas consecuencias de los malos actos de sus padres. No nació el niño malformado, no nació con pecado, no heredó el pecado, pero sí las consecuencias de los malos actos de sus padres. Sufre consecuencias. Muchas enfermedades se han originado en el pecado. El virus del VIH se cree que vino al mundo porque un hombre tuvo relaciones sexuales con un animal, con un simio, y de ahí entonces se desarrolló este virus y muchos lo han sufrido y hijos nacen con VIH porque sus padres vivieron en una vida desordenada, ¿no? Juan capítulo 5, verso 14. Mire lo que dijo Jesús a este hombre. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Jesús operó un milagro, lo sanó, pero le advirtió, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aquí lo que nos enseña el texto, a lo que nos apunta, es que se sanó de un mal que probablemente era consecuencia de un pecado. Y no hemos de pensar entonces, como enseñan muchos, que se hereda el pecado, pero sí podemos sufrir las consecuencias de las malas acciones, de las desórdenes de vida de nuestros antepasados. Por ejemplo, otro ejemplo que pongo, los hijos pueden nacer propensos a ciertas debilidades o pecados por culpa de la larga práctica de los padres. Por ejemplo, el alcoholismo. Está demostrado que si padres fueron alcohólicos, sus hijos nacerán con más predisposición a consumir alcohol. Es decir, pueden desde su nacimiento ser adictos al alcohol. Una cosa es ser adicto y otra cosa es ser consumidor, ¿no? Por ejemplo, este grupo de los alcohólicos anónimos, muchas de esas personas no consumen por muchos años alcohol, pero son alcohólicos. ¿Por qué? Porque el día que lleguen a tomarse alguna sola copa de alcohol, pierden el control de sus emociones, el dominio propio. ¿Por qué? Por esa predisposición. Están viciados, como dice Efesios capítulo 2, ¿no? La drogadicción. Muchos hijos nacen hiperactivos, rebeldes, heredando caracteres, ciertas cuestiones de comportamiento, pero eso no significa que heredó el pecado y que por ello se verá condenado. Simplemente las consecuencias de los malos actos de sus padres repercuten de cierta manera sobre los hijos, y ahí es donde se explica ese texto de Éxodo que dice que visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Los que maltratan a sus esposas, los maridos que maltratan a sus esposas, traen consecuencias sobre los hijos. Los varones, se ha demostrado que aprenden eso, y cuando se casen la tendencia va a ser a que también ellos van a maltratar a sus mujeres, porque lo aprendieron. Muchas conductas pecaminosas las aprendimos de nuestros antepasados, y eso es lo que enseña el apóstol Pedro. Ahorita vamos a leer el texto del apóstol Pedro para no adelantarme en la exposición de la diapositiva. Hijos que pueden heredar, por ejemplo, digamos, pobreza material gracias a la irresponsabilidad de sus padres. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esas historias de hijos que están en una situación económica difícil, en precariedad, en pobreza, pero dicen, mi abuelo era rico, mi padre era rico, mi padre tuvo, pero malgastó, y ahora esa pobreza y esas consecuencias del derroche de sus padres, de sus antepasados, pues las sufren ¿quiénes? Los hijos. Entonces son consecuencias, término que la Biblia utiliza más bien como maldiciones, o nuestra versión Reina Valera la traduce maldiciones. Y así sucesivamente podríamos traer a relucir esto de consecuencias del pecado que se heredan, pero no se hereda el pecado, sino las consecuencias de malos actos. Si nosotros actuamos mal en esta vida, es muy posible que nuestros hijos y hasta nuestros nietos sean afectados por nuestras malas acciones. Y esto es para que veamos lo serio que es el pecado, lo serio y las consecuencias que trae el vivir
en desorden, en pecado. Veía yo una noticia que días, un programa de televisión, donde hablaban los hijos del que fue el narcotraficante más famoso en Colombia, Pablo Escobar. Tuvieron que irse de Colombia porque el solo apellido ya los tenía estigmatizados, mal nombre, mala fama, y se fueron a vivir. Una hija se fue a vivir a Argentina y aún allá sufre las consecuencias de los malos actos de su padre, la mala fama, el mal nombre, ese apellido Escobar. Entonces queda demostrado, evidenciado con ejemplos de vida que sí, que el pecado trae consecuencias hasta la tercera y cuarta generación, pero esto es algo muy diferente de decir que el alma nació manchada por un pecado original de antaño, ¿no? Es algo muy diferente. Son dos cosas que debemos saber diferenciar la una de la otra. Entonces, mis hermanos, ¿qué es una maldición generacional? Es aquella consecuencia de pecado que los hijos y los hijos de los hijos sufren por el desorden de sus antepasados. Cuando el pecado ha sido enorme y no se cortó ese ciclo, se puede afectar a muchos descendientes hasta el punto de afectar naciones enteras, inclusive naciones enteras. Una pregunta ya para culminar. ¿Se puede cortar una maldición o consecuencia generacional? Por supuesto que se puede. Se puede cortar, aunque no todas, he de aclararlo, aunque no todas. Por ejemplo, las que no se pueden, las enfermedades hereditarias, por lo general, siempre van a afectar a los descendientes y se van a heredar. Ahora, ¿cómo se cortan? Es la pregunta. No se cortan por medio de rituales de liberación, cultos de liberación y limpieza espiritual, cadenas de oración, retiros espirituales, ayunos, aceites santificados, servilletas bendecidas y escobas ungidas. No, eso no es lo que cortan las consecuencias de los pecados anteriores o esas maldiciones generacionales. La solución no está en ir a cultos evangélicos cargados de fanatismo, ignorancia de la escritura, ni se encuentra en los chamanes tampoco, ni en ninguna otra superstición religiosa o pagana. La solución, hermanos, está en un verdadero arrepentimiento y cambio de vida, y en dar una buena influencia de conducta, de vida cristiana a nuestros hijos. Ahí se corta todo. Los medios que la Biblia nos ofrece, que la palabra de Dios nos ofrece. ¿Por qué? Porque observen lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 del 17 al 19. Y si invocáis, la oración es un elemento, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, mire lo que dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, malas conductas, tendencias pecaminosas sí se heredan de nuestros padres. No se hereda el pecado, la mancha, la condenación, pero sí la práctica, la costumbre, el estilo de vida, y de eso fuimos rescatados. ¿Qué significa eso de rescatados? Que se cortó ese ciclo, esa repetición, ya no va hasta la tercera y cuarta generación si educamos bien a nuestros hijos para que no hereden nuestras mismas malas conductas y actitudes pecaminosas. ¿Qué medios ofrece la Biblia para resolver esto de las consecuencias o maldiciones generacionales? Oración constante. Ahí les doy unos tips, mis hermanos, para que los pongamos por práctica. Éxodo 9 del 27 al 28. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y efectivamente oraron y cesó la plaga de granizo. La oración es un elemento importante. Santiago capítulo 5 verso 16 dice: confiesen sus ofensas unos a otros, oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Otro elemento importante para cortar con estos ciclos, estas consecuencias: cambio de mentalidad, cambio de la manera de pensar, un metanoeo.
metanoeo. Esa palabra griega, metanoeo, es la que la Biblia traduce al español como arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en griego es metanoeo. Meta de cambio y noeo de mente, nous, mente. Es un cambio de mentalidad con respecto al pecado. Al pecado hay que llamarlo así, pecado, es malo, debemos aborrecer el mal, anhelar el bien, y ese cambio de mentalidad debe empezar desde ahora. Malaquías 3:7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, le dice el Señor a Israel. Y entonces Dios, ¿qué hará? Dios se vuelve hacia nosotros. Y a propósito, en este contexto se habla de la maldición. Traed todos los diezmos del alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto en un contexto donde dijo, malditos sois con maldición vosotros, porque toda la nación me habéis robado. Pero si se arrepentían, si cambiaban de mentalidad, si volvían a Dios, volveos a mí, entonces Dios iba a cortar la maldición que había pronunciado anteriormente y iba a abrir las ventanas de los cielos, y ese ciclo de consecuencias se iba a cortar. Así que la oración y el cambio de mentalidad es un elemento muy importante para cortar ciertas consecuencias de nuestros malos actos. ¿Qué más? Cambio de acciones, no es solo cambiar la mentalidad, sino también las acciones. Observen, Malaquías 1 del 8 al 9, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacemos malas acciones? Habrá consecuencias, pero si cambiamos nuestras malas acciones por acciones buenas, entonces vendrá bendición. Proverbios 6, del 9 al 11. Habla de los perezosos. Los perezosos tienen una maldición según las escrituras, o sea, consecuencias. Y miren la cual es, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Muchas personas que viven en una situación precaria, no es porque el gobierno, el mundo se les fue encima, sino también son consecuencias de su mala vida anterior. Y recuerden lo que leímos en Jeremías, aunque nos bauticemos, aunque nos arrepintamos, muchas consecuencias sobrevienen, son inevitables, porque precisamente son eso, consecuencias o maldiciones de malos actos de nuestra vida que a veces son irreversibles. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Cambio de acciones, ¿no? Cambio de actitud. Cambio de actitud. Filipenses capítulo 4, del 4 al 6. Hay que cambiar la actitud con respecto a lo malo que podamos estar viviendo para cortar con ciertas pecados, consecuencias de vida, ¿no? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Cambie de actitud, un buen ánimo, y eso trae bendiciones a nuestras vidas. Filipenses 4, del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y di siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tener una mala actitud y a veces pronunciar palabras a raíz de nuestra mala actitud, de nuestra amargura, a toda hora somos negativos, eso trae consecuencias de vida, eso trae maldiciones, por supuesto, en el sentido de consecuencias. Mire lo que dice la escritura en Mateo 12, del 36 al 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras
serás justificado, pero también por tus palabras serás condenado. Hay que cambiar la actitud para que no sobrevengan males sobre nosotros y en particular que en el día del juicio por nuestras palabras seamos condenados, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Instruir a los hijos. Acuérdense, Éxodo capítulo 20, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, pueden haber pecados que traen consecuencias a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Cómo cortamos con eso? Instruye a tu hijo, instruyamos a nuestros hijos en los caminos del Señor para que no sufran esas consecuencias. Bueno, hay unas irremediables como las enfermedades físicas hereditarias de males de nuestros antepasados, pero hay muchos males que sí podemos cortar ese ciclo, criar a nuestros hijos en amonestación y disciplina del Señor para que les vaya bien y sean personas bendecidas en este mundo y por supuesto con la vida eterna. Miren lo que dice Proverbios 22 del 2 al 6, les voy a pedir 5 minutos más. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde. El avisado es aquel que recibió consejo, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Pero quiero que miremos la conclusión a la que llega este proverbio y es: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mucho tiene que ver la educación que le estamos dando a nuestros hijos, sobre todo, como dice Efesios capítulo 6, que sean la disciplina y amonestación del Señor. Si ellos crecen en ese tipo de instrucción, en ese tipo de crianza por las leyes de Dios, van a ser seguramente buenos hijos y vendrá la bendición también que dice: honra a tu padre y a tu madre para que seas bendecido de larga vida sobre la tierra, para que te vaya bien. Y ahí se pueden cortar muchas cosas de antaño, de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros antepasados, de nuestros padres. Y finalmente, mis hermanos, hay consecuencias irremediables. Génesis 3 del 16 al 10. Estas sí que son irremediables. Leámosla. A la mujer que le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Consecuencias irremediables estas. ¿Quién las puede cambiar? Hay que entender que a veces los pecados traen consecuencias que no son remediables, son irremediables, y hay que aprender a lidiar con estos males de por vida. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El esfuerzo, el dolor, el sufrimiento, consecuencias del pecado. Espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Y mire la maldición mayor: pues polvo eres y al polvo volverás. Es la muerte, la cual será solucionada en el día final, cuando ocurra ese evento de la resurrección, y entonces no habrá más muerte, no habrá más maldición, es lo que promete el Señor. Por eso hay que anhelar el cielo, para que nos mantengamos firmes y seamos libres de todas estas consecuencias o maldiciones generacionales. Apocalipsis 22 del 1 al 4. Pues después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí se describe el estado celestial. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Un lenguaje figurado que simplemente nos habla de la vida eterna. Pero observen, no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Pero la mayor promesa es que en el cielo no habrá más maldición. Allá se corta todo ese ciclo. Conclusión:
Una maldición es simplemente una consecuencia de un mal acto o pecado que se ha cometido y que por disciplina de parte de Dios requiere castigo y sufrimiento, pues así se perfecciona y aprende el cristiano de sus errores. Como le dijo en el libro de Jeremías, yo te salvaré, pero te voy a castigar y de ningún modo te dejaré sin castigo. Hay pecados que traen consecuencias. Esas son las famosas maldiciones generacionales. ¿Qué diferencia entender a la luz de la Biblia que es una maldición generacional según la Biblia, a como lo interpretan algunos grupos y denominaciones, y la forma en que podemos librarnos de ellas? Tan diferente las instrucciones de la Escritura a lo que conduce el sectarismo y el denominacionalismo. Mientras Dios te dice, ora, arrepiéntete, cambia de mentalidad, cambia de actitud, instruye a tus hijos, haz cosas delante de Dios correctas para que eso se corte. El mundo religioso te vende aceites, te vende escobas, te vende servilletas, pañuelos y te hacen cultos que no son para nada efectivos con respecto a las consecuencias de los pecados. Por su parte, las maldiciones generacionales se refieren a aquellas consecuencias del pecado que heredan, los hijos y los descendientes de estos. No, aquí me equivoqué en la expresión, no tanto el pecado, sino las consecuencias del pecado. Esa es la frase que hay que leer correcta. Consecuencias del pecado que heredan, no el pecado, sino las consecuencias, los hijos y los descendientes de estos. Son males heredados, no pecados heredados, males heredados, no pecados heredados, pues el pecado no se hereda, pero dichos males en su mayoría se pueden cortar si hacemos lo que el Señor nos pide que hagamos en su palabra, que es oración constante, cambiar nuestra mentalidad hacia el pecado, cambiar nuestras acciones o prácticas o estilo de vida pecaminosos que traen consecuencias y que el ciclo va a seguir en nuestros hijos y ellos siguen en los mismos y sobre los nietos. Hay que cortar eso. Somos cristianos, fuimos lavados en Cristo. Ahora viene una renovación de mente, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, para que sean bendecidos. Cambio en nuestras actitudes, expresiones y estado de ánimo, educar a nuestros hijos en la disciplina del Señor para que la maldición, ¿qué es la maldición? No es el fantasmita, no es el mal que se inventan estas denominaciones, sino las consecuencias se corten y no pasen a ellos, por lo menos algunas, porque es trágica la historia de la humanidad, ¿no? Consecuencias, males, enfermedades que se desarrollan por prácticas pecaminosas y estas afectando a nuestros hijos, a nuestros nietos y de ahí en adelante afectando a la humanidad solo por haber cometido ciertos pecados. Esto, hermanos, entonces es el tema de las maldiciones generacionales. Finalmente, hay maldiciones o consecuencias que no podrán ser revertidas. Debemos aprender a lidiar con dichos dolores y sufrimientos, firmes en la esperanza de ir al cielo, el lugar donde se cortará toda maldición o consecuencia.